Shalom, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, Shavua Tov, y vamos a estudiar hoy la Perashat Tetzaveh, donde vamos a ver las virtudes que tiene el vino, las virtudes que tiene el aceite, y vamos a comparar todo esto con la Torá, con los distintos niveles de la Torá, con las enseñanzas del Rebbe. También vamos a ver cómo al final de la Perashá tenemos el altar del incienso, el Mizbeach HaZahav de oro, y allí se ofrendaba las especias aromáticas, especialmente por el Cohen Gadol, y vamos a ver también qué significa eso en nuestro servicio a Dios, qué significa eso en nuestro
nuestra vida diaria. También vamos a hablar de Purim y la alegría de saber que Akadosh Baruj Hu está siempre con nosotros y Él nos cuida y nos da sabiduría y misericordia para que nosotros seamos como Él. Les he puesto aquí una de las meditaciones que nos envía el Rab todos los días en hebreo, junto con el video que nos envía. Por eso ahora estamos trabajando duro para hacer los videos y para hacer las nuevas pósters con fotos, y también estamos preparando el seminario de septiembre. Estamos enseñando también unos cursos nuevos que quiero presentarles a ustedes. Vamos a ver si Akadosh Baruj Hu también da bendición para eso, seguramente, que es difundir la Torá. Y el Rebbe nos ordena que difundamos el Hasidut por todos lados, así que compartimos esto con ustedes, y gracias a Dios que ustedes son enviados de Hashem para que estén del otro lado y yo pueda transmitir esto de aquí desde la tierra de Israel, la tierra sagrada de Israel, que cada día hay más gente que la ama, más gente que la cuida y más gente que se arrepiente de no haber escuchado las palabras del Rebbe, tanto judíos como no judíos, cuando dijo que la tierra de Israel es sagrada y no se puede entregar ni un pedacito de tierra, ni tampoco se puede dejar al azar ninguna vida del pueblo de Israel, porque solamente hablar de entregar algo que le pertenece al pueblo de Israel y que Dios se lo dio es simplemente pikuach nefesh. Entonces tenemos la alegría de saber que todas las cosas que algunos dicen son verdad, y por providencia divina vamos a contar una historia de Shlomo Amelech que tiene que ver también con Hanukkah, con Purim, perdón. ¿Por qué tiene que ver con Purim? ¿Alguien sabe en dónde sucedió la historia de Purim? ¿Quién me puede decir? Allá en Asia había 127 estados, pueblos que eran dominados por el gran imperio. ¿Qué imperio era ese que dominaba toda la tierra? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba el imperio que dominaba toda la tierra? No eran griegos, no eran romanos. ¿Cuándo fue la historia de Purim? Les doy una... exacto, Graciela y Claudia acertaron. El imperio persa. 127 Medinot, 127 estados, como dice la canción, y como dice la Megilá al comienzo, la Milat Esther. Vamos a ver cómo festejamos Purim de acuerdo con la Torá. Les voy a contar una historia muy linda de Shlomo Amelech que dice así, y ya van a ver por qué tiene que ver con Purim. Se llama Shlomo Amelech y el rey de Persia. Esto, por supuesto, sucedió en la época del primer templo, unos 400 años antes de la historia de Purim, poco más de 400 años de la destrucción del primer templo de Shlomo, y resulta que el rey de Persia estaba muy enfermo y consultó a los mejores médicos del imperio para que lo curen, pero ninguno pudo hallar su cura. Cada vez estaba más enfermo y entonces el rey se preparó a morir. La noticia de que el rey de Persia se estaba muriendo fue por todo el imperio, por todos los países, y entonces llegó a los oídos de un gran médico que decidió
poner todo su conocimiento, toda su sabiduría para que el rey se cure. Parece que no era como otros reyes, como otros gobernantes, este era un rey muy querido. Entonces, después que lo revisó muy bien, pensó cuál iba a ser su curación. Entonces le dijo: mi señor rey, la cura para tu enfermedad es la leche de leona. Vas a tomar la leche de leona y enseguida te vas a curar. Entonces el rey cobró fuerzas, recuperó la esperanza y decidió que había que buscar ese remedio. Pero de repente se dio cuenta que no era una cosa fácil sacarle la leche a una leona. ¿Quién iba a ser el hombre tan valiente que iba a ir a sacarle la leche a una leona? Así pasaron los días y de repente al rey de Persia se le ocurrió consultar a quién. Sí, a Shlomo Amelech, el más sabio de todos los hombres. Mandó un emisario a Israel y para pedirle a Shlomo un consejo, porque su sabiduría ya era muy conocida en todo el mundo, seguramente iba a encontrar la forma de salvarlo. Su enviado fue con grandes tesoros, con presentes muy valiosos que le dio al rey Shlomo. Y cuando Shlomo escuchó la noticia, enseguida decidió y supo lo que tenía que hacer. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien por aquí? ¿Está claro lo que está sucediendo en la historia? Muy bien. Shlomo Amelech tenía un ministro muy importante. Este ministro se llamaba Benayahu ben Yoyadá. Benayahu, el hijo de Yoyadá. Cuando Shlomo Amelech tomó el reino de Israel, lo nombró ministro de guerra. Lo puso al frente de todos sus ejércitos. Pero este hombre no era solo sabio en la guerra, sino que era sabio en general y también lo puso al frente del Sanedrín. ¿Ustedes saben lo que es el Sanedrín? El Sanedrín es el conjunto de los sabios que por un lado, dentro del Sanedrín hay democracia, pero esos sabios son nombrados de acuerdo a a la capacidad que tiene cada uno. La democracia verdadera no es simplemente consultarle a gente que no sabe a quién están votando, sino que la gente, los sabios mismos de Israel, que son los que Dios puso en ellos la sabiduría y el entendimiento para juzgar y para saber quién es quién, ellos tenían el poder de juzgar y determinar las leyes. Y al frente del Sanedrín puso Shlomo Amelech a este sabio, Benayahu ben Yoyadá, un gran Talmid Jajam, que también era un tzadik que no había como él. Él sabía de memoria toda la Torah Kohanim, todo lo que vamos a estudiar hoy, y todas las leyes que habla la Torah acerca de los Kohanim, del servicio de los Kohanim, él la sabía de memoria, la había estudiado en un solo día. Y cada vez que estudiaba, iba y se sumergía en una mikve para estudiar la Torah con pureza. Incluso en los días de mucho frío y de nieve, él se sumergía en el agua helada para purificarse. El nombre de Benayahu ben Yoyadá era conocido también por su gran
valentía, era un héroe, y los pueblos alrededor tenían miedo de él. Cuando llegó el enviado del rey Shlomo y le contó lo que estaba pasando, el enviado del rey persa llegó a Shlomo y le contó lo que estaba pasando, lo llamó a Benayahu ben Yoyada y le dijo: ha venido el enviado de nuestro querido rey de Persia, que está muy enfermo, y su médico le dijo que solamente la leche de leona le iba a poder salvar. Si pudieras, si pudiera tomar le dijo, si pudieras tomar esta misión en tus manos y traer leche de leona del nido de entre todos los leones, entonces lo podríamos salvar. Entonces Benayahu de Yoyada le dijo así: dame 10 cabritos y con la ayuda de Dios voy a tratar de cumplir tu voluntad. Entonces el Shlomo HaMelech enseguida se dio cuenta cuál era su intención y le dio los 10 cabritos como él pidió. Entonces Benayahu fue con varios de los sirvientes de Shlomo HaMelech hasta que llegó a el rebaño, o no sé cómo se dice, de los leones, y allá había una leona que estaba amamantando a sus cachorros. Entonces el asunto era ver cómo poder sacarle la leche. Vino Benayahu y se escondió detrás de los árboles y le envió hacia la leona un cabrito. Cuando la leona vio el cabrito, enseguida se abalanzó sobre él, lo atrapó y se lo comió en un abrir y cerrar de ojos. Al día siguiente se acercó un poquito más Benayahu hacia la leona y le envió otro cabrito. Y nuevamente la leona lo destrozó con sus garras y sus mandíbulas y se lo comió sin dejar una sola gota. Ni un recuerdo, ni un pedacito del cabrito quedó. Y así cada día se iba acercando un poquito más y más, enviándole un cabrito. Hasta que llegó un momento que la leona vio que era Benayahu el que le estaba mandando la comida y de alguna manera en el lenguaje de los animales le agradeció y le permitió que él se acercara. El día décimo se acercó tanto que empezó a jugar con la leona y entonces le dio el último cabrito para que lo coma, y mientras la leona estaba comiendo y también lo besaba con su lengua, expresándole su cariño y su agradecimiento a Benayahu. Benayahu tomó su jarrito y lo llenó con la leche de la leona. Y así regresó triunfante hacia el castillo, hacia el castillo del rey Shlomo. Le dio al rey la leche y el Shlomo HaMelech le envió la leche al rey de Persia y este enseguida se curó. Pero ¿quién podía llevar la leche al rey de Persia?
el enviado tenía miedo de volver solo, pero sin embargo, su mamá le dijo, ve, porque acá el juez está contigo. Entonces el enviado desde Israel fue hasta Persia. Persia era donde hoy está Irak, Irán precisamente, todo camino de montañas, camino muy largo. Y mientras iba andando el enviado, en el medio del camino, se acostó a dormir y soñó que cada uno de sus miembros del cuerpo hablaban entre sí. Entonces dijeron las piernas, no hay como nosotras entre todos los miembros del cuerpo. Si no fuera por nosotras, ¿quién hubiera traído la leche al rey? En cambio, vinieron las manos y contestaron, no hay como nosotras. Si nosotras no tuviéramos el jarro en nuestras manos, ¿quién le hubiera llevado la leche al rey? Entonces vinieron los ojos y dijeron, nosotros estamos por encima de todos. Si nosotros no estuviéramos mostrando el camino, nadie hubiera podido ir a ningún lado. Entonces escuchó el corazón, lo que se estaba hablando allí. Y entonces dijo, yo soy más importante que todos ustedes. Si yo no hubiera dado este consejo, un corazón sabio, si yo no hubiera dado este consejo, entonces directamente nadie los hubiera enviado a ustedes a buscar la leche ni a traerla. Y entonces vino la lengua y dijo, yo soy mejor que todos ustedes. Si no hubiera hablado el rey y si no le hubieran dicho que se iba a curar con la leche, ¿qué hubieran hecho todos ustedes? Ni se hubieran enterado. Entonces, todos los demás miembros se enojaron contra la lengua y le dijeron, qué pretenciosa que eres, qué insolente, ¿cómo te atreves a compararte con todos nosotros? Vos estás encerrada en un lugar oscuro y completamente hermético. Entonces la lengua respondió, hoy les voy a mostrar a ustedes que yo soy la que domino, yo soy la que gobierno sobre todos ustedes. Cuando el hombre se despertó de su sueño, no entendió cuál era el significado de lo que había soñado. Pero sin embargo, lo guardó esto en su corazón y siguió el camino. Vino y se presentó delante del rey, le dio la jarra de leche y le dijo, he aquí que te he traído, rey mío, leche de perra, toma y te vas a curar. El rey se enojó mucho y ordenó colgarlo. ¿Cuál es el asunto? Que en arameo, que es la lengua que hablan allá en Persia, leona se dice calvatá. En hebreo se dice leviá quiere decir leona. Pero en arameo se dice calvatá. Y calvatá en hebreo es como perra. ¿Qué le ves, perro? Entonces el rey entendió que le estaba diciendo que le trajeron leche de perra.
Entonces cuando lo fueron a colgar, todos los miembros del cuerpo, todos los órganos empezaron a temblar y le dijeron a la lengua: por favor, sálvanos. Entonces la lengua le dijo: si yo los salvo a ustedes ahora, me van a reconocer que yo soy la mejor, que yo tengo el dominio sobre todos ustedes. Y todos respondieron: sí, sí, por favor. Entonces el hombre inmediatamente rey le dijo a los soldados del rey: llévenme de vuelta del rey, porque tengo que decirle algo. Entonces el hombre le preguntó al rey: ¿por qué ordenaste colgarme? El rey le dijo: porque me trajiste leche de perra en vez de traerme leche de leona, tal como pedí. Entonces le dijo el hombre: la leona también es llamada Calvatá. Por favor, mi rey, trata y toma lo que te acabo de traer y te vas a curar. Entonces el rey tomó la leche y efectivamente se curó, y de esa manera descubrió que en verdad era leche de leona. Entonces el hombre le agradeció mucho y lo alabó por lo que hizo, y también se disculpó por haberle producido tanto sufrimiento de querer colgarlo. Entonces todos los órganos le dijeron a la lengua: ahora nosotros reconocemos que tenías razón, que vos sos la que domina sobre todos nosotros. Y vimos cómo pudiste corregir todo lo que dijiste delante del rey, y así nos salvaste a todos. Y por eso dijeron los sabios: Mavet vejaim beyad lashon. La vida y la muerte está en manos de la lengua. Y por eso está dicho: Shomer pir ulishono, shomer mitzarot nafsho. Aquel que cuida su boca y su lengua, se cuida también de producirse sufrimiento. Muy bien, esta es la historia de hoy, que tiene que ver con Purim y tiene que ver con el rey y con los zares de Shlomo Amelech. Ahora vamos a hablar un poco de la perashá. Es una perashá muy interesante porque empieza hablando acerca de el aceite que Dios le ordenó decirle a Moshe que le traigan. Ustedes saben que el aceite que se usaba para encender la menorá, la lámpara del tabernáculo y del Beit HaMikdash, era aceite de oliva. Ahora, la oliva tiene distintas calidades. Hay aceite de oliva que es de la primera prensión, hay una que es de la segunda extracción, que ya es más impura, con más jugo y menos aceite, y hay otra que se extrae directamente poniéndole químicos, moliendo la aceituna, y ahí sale todo tipo de cosas, hay que extraerlo y refinarlo. Entonces hay tres clases de aceite. También el árbol tiene tres clases de aceituna. Está la aceituna que crece en la cúspide del árbol, que es la mejor, la que le da el sol todo el tiempo, la más madura, la que produzca más aceite. Está el aceite del medio, donde la calidad es inferior y hay menos aceite, y está la aceituna de abajo, que creció en la sombra y no tiene tanto aceite y de tanta pureza como el de arriba. Entonces, hay tres clases de aceite y hay tres formas de extraerlo.
en total 9. Y el aceite de la menorá era el Katit Lamaor, que era el que estaba extraído de la forma más pura y de las mejores aceitunas. Acuérdense este 3x3 que es tan importante. Entonces, viene la perashá de la semana, capítulo 27 del libro segundo, Shemot, Éxodo. El versículo 20, Parashat Tetzaveh, dice, Veatá Tetzaveh et Bnei Israel, Veichu Eleja, Shemen Zait Zach, Katit Lamaor, Laalot Ner Tamid. Y tú ordena al pueblo de Israel, los hijos de Israel, que tomen para ti aceite de oliva, zaj, puro, katit, exprimido, prensado, pero que sea para la maor, para iluminar. La alot ner tamid, para elevar una llama perpetua. Por supuesto, hace bastantes años que estamos enseñando estas cosas y meditando y dimos muchas interpretaciones. Vamos a tratar hoy de dar una diferente. Dice Rashi, Beatá Tetzaveh, y tú ordena, Zaj, puro. ¿Qué quiere decir? Blish Marin, sin ninguna impureza, que no tenga residuos. Que Mashishinino Bemenajot. Minajot es una parte del Talmud que habla acerca de las ofrendas vegetales. Hay otra ofrenda, aparte de los korbanot de animales, que son las korbanot de los vegetales, y se llama la ofrenda de Minjá, y está hecha con trigo molido y con aceite y algunas especias. El aceite para esta minjá no tenía que ser tan puro, pero sí tenía que ser mi gargueró berroya zait, como decías recién, de las aceitunas que estaban en la cúspide del árbol. Dice katit. Katit quiere decir que era prensado de tal manera que cuando salga solamente las primeras gotas, que son el aceite más puro. Entonces dice, Zeitim allá kotech de más peshet. El aceite era prensado y exprimido en una prensa. Reino tojano berijain, pero no molido en el molino, en una moledora. Que de lo yugo shmarim, para que no haya residuos de la aceituna. Viajar sheotzitipa, Rishoná, Mahnetzim, le reijim, betohanan. Entonces se hacía una prensión muy suave para que salga la primera gota, y después lo que quedaba se ponía en la moledora para extraer el resto. Entonces el aceite que salía después era prohibido para la menorá, no era permitido para la ofrenda de minjá, porque de todas maneras era comestible, pero no servía para dar una luz pura, una luz perfecta, sin ninguna falla. Shenemar Katit Lamaor. Entonces, en Israel se vende aceite Katit Lamaor. Es el aceite que es para iluminar. Pero de todas maneras, el aceite Katit Lamaor que se
vende hoy en día en Israel no serviría para la menorá, porque es el del aceite prensado y extraído con químicos, porque como no se va a comer, entonces se lo purifica de otra manera. Pero ya les digo, no sirve. Entonces por eso, entre los rabinos de Chabad y muchos que cuidan la Torá de forma estricta, dicen que es preferible en estos días usar aceite comestible en prensión fría, que es lo más parecido a aquello que se hacía en aquel momento. ¿Ok? Y para elevar la llama eterna, Madlik HTE Shaleve Kolame Elea. Dice, se enciende hasta que la llama se eleve por sí misma. Quiere decir que una vez que estaba lleno de aceite y se ponía la mecha, el Cohen tenía que ver cómo hacer para encender la llama y que esa llama, y tenía que dejar la vela con que él encendía la menorá allí hasta que la llama se eleve por sí misma. En otras épocas estudiamos cómo esto tiene un significado muy profundo del Hasidut, que para iluminar al mundo hay que tomar lo más puro que hay dentro nuestro y hay que enseñar lo más elevado de la Torá para hacer que eso sea una verdadera luz sin impurezas al mundo y enseñarla tal como es, sin ningún cambio, sin ninguna imperfección. Y una vez que se da esa luz al otro, cuando la llama va a iluminar al otro y va a encender al otro para que a su vez sea también una llama que ilumine, hay que estar con él hasta que él pueda iluminar por sí mismo. Esa es una profunda enseñanza de educación, de cómo hay que enseñar a los hijos y cómo enseñar a los alumnos. No tirar las cosas así como vienen, sino ver que eso prendió en la otra persona, en el alumno, el hijo, para que a su vez eso brille en él y él siga también el camino, que sea una luz para los demás. Entonces, primero hay que iluminarse uno mismo, y cuando empieza a salir esa luz empieza a calentar y a encender y a iluminar a los demás. Entonces, continúa la Torá diciendo que, dice Rashi explicando esto, que ¿qué quiere decir que sea una llama perpetua? Que todas las noches tenía que estar iluminando, y esto significa perpetuo, toda la noche, desde que se encendía hasta el amanecer. Como está dicho luego, respecto a la ofrenda, o la tamid, hay una ofrenda que es una ofrenda perpetua, que se ofrenda todos los días de animal, se llama tamid. Y entonces, ¿qué significa? Dice Rashi que se hace todos los días. Entonces, eso significa que la vela no solamente tenía que durar toda la noche, sino que todos los días tenía que ser encendida de nuevo. Entonces, tenía que durar tanto durante la noche como durante el día. Y después dice que esa menorá estaba en la parte del tabernáculo, donde también estaba el Lechem Apanim y el
el altar del incienso. Al final de esta perashá habla justamente acerca del altar del incienso, y ahora vamos a dedicar unas palabras a eso también. Después habla de cómo tiene que encender las velas, y luego habla de cómo tiene que separar a Aarón y a sus hijos de entre todo el pueblo de Israel, incluso de entre los levitas, que ellos sean levitas, y que sean sacerdotes para él. O sea, sacerdotes significa consagrados para Dios. Todo lo que tenían que hacer, no podían dedicarse a otra cosa, sino servir en el templo en todas las tareas que correspondían para el funcionamiento, para cumplir los preceptos, y para ayudar también al pueblo a que traiga las ofrendas y el diezmo y todas las cosas que tenían que hacer. Y entonces para eso habla esta perashá muy en extenso acerca de las vestiduras, las vestimentas del Cohen Gadol y de los Kohanim. Se ha dicho que el Cohen tenía 4 vestimentas. Tenía lo que se llama el ketonet, que era una túnica blanca de lino que cubría todo su cuerpo. Tenía michnasaim, que eran los pantalones de lino que se ponía. Tenía lo que se llamaba mitznefet, que era el turbante, también de tela de lino. Y el abnet, que era un cinturón largo que se enrollaba alrededor de las caderas para sostener la vestimenta. Pero todos los Kohanim tenían estas 4 vestimentas de lino blanco. Pero además, el Cohen Gadol tenía otras 4 vestimentas. Una era el efod, que era un delantal que estaba hecho con lana y tenía de distintos colores, azul, púrpura y rojo. Y estaba hecho también de lino y hilos de oro. Luego estaba lo que se llama el Hoshen, que todos seguramente escucharon hablar, y que es la figura que pusimos al principio, que es una placa que va pegada al pecho, y allí había 12 piedras incrustadas, y en cada una de las piedras estaban grabadas los 12 nombres de las tribus. Luego tenía el Meil, que era una túnica de lana azul con campanitas y granadas de oro en el borde inferior. Entonces cuando él entraba, se movía, se escuchaba el sonido. Y tenía el tzitz, no hay que confundir con el tzitzit. Tzitzit son los hilos que se ponen al final de las prendas de 4 puntos. El tzitz era una placa de oro que se colocaba en la frente y que decía Kadosh la Hashem, santo para Hashem. Es interesante que el Rav Ginsburg hace una relación entre el número de estas prendas y algo muy conocido. En el momento en que Moshe les enseñaba estas cosas a los Kohanim, no dice qué vestía él. Cuando Moshe le enseñaba a los Kohanim, estaban en el tabernáculo, pero todavía no se había inaugurado. El tabernáculo se inauguró el 1 de Nisan del segundo año, después de salir de Egipto, después que construyeron todo. Había pasado casi un año. Pero 7 días antes estuvieron haciendo prácticas. Y Moshe le enseñó al Cohen Gadol y a todos los demás Kohanim cómo era que tenían que hacer el servicio. Entonces, durante esos días, Moshe mismo hacía parte de las prácticas. Hacía los sacrificios y encendía la llama y hacía el incienso, la ofrenda de incienso. Todo eso para practicar. Y no
la presencia divina no se posó hasta que se inauguró el primero de Nisan. Pero no está escrito qué ropas usaba él. Y dicen los sabios que él usaba ropas blancas. Entonces hay una relación numérica interesante, que es que estaba Moshe con una ropa, una túnica blanca toda entera. Estaba el Cohen Gadol, que tenía 8 vestimentas, y estaban los demás Kohanim, que tenían 4. ¿Y a qué les hace acordar estos números 1, 8 y 4? Además de el colectivo 184 que va a Pompeya. Colectivo en Argentina lo llamamos al transporte, al ómnibus, pero esto no tiene nada que ver, es un chiste. ¿A qué les hace acordar los números 1, 8 y 4? ¿La gematria de qué letras son? 1, 8 y 4. Ejad. Muy bien. Ejad se escribe Aleph, Het, Dalet. No podía ser otro que Jaime Yehuda que haya contestado, nuestro experto en gematrias, números tanto de Teilín como de otras cosas. Un abrazo, Jaime, allí en Barcelona. Espero que a Kadosh Baruj Hu te dé mucho sustento, al igual que todos los demás, para que puedas venir el 4 de septiembre. Jaime Yehuda fue uno de los pioneros que vinieron en el primer seminario que hicimos aquí en Israel. Esperemos que puedas venir de vuelta. Entonces, Ejad, no sé, los españoles escriben la J con H. Supongo que debe también ser con J, ¿no? En general la Hey es la H y la J se pronuncia como J, no sé, los gitanos de España como lo dicen, o los catalanes, puede ser que la H la pronuncien como J. Muy bien. ¿Cómo pronuncian la H los sefaraditas? La H es muda, ¿no? Yo lo estoy escribiendo en sefaradí. Yo pensé que los americanos escribían la J con H porque en América la H también se pronuncia como J. Pero bueno, a ver, Paulina, que ella también es sefaradí. Paulina, ¿cómo se escribe la fonética de la J, del J? ¿Con J o con H? Hat. Muy bien. En España la Hey es más fuerte. Ah, bueno, ok. Jaime es más experto en fonética que yo, así que hay que tomar en cuenta lo que él dice. De todas maneras, en Sudamérica, si uno ve la H, la pronuncia como muda, ¿no? Así que si lo escribimos así, sin la escritura fonética, habría que escribirla con J. Los americanos también escriben CH, pero todo eso no es en castellano, por lo menos de los que no son de la Real Academia Española, como Jaime Yehuda. Un abrazo, Jaime. También a veces se produce un error porque la gente ve la palabra Hashem y entonces la pronuncian Hashem.
no hay que pronunciar Hashem. La Hey es muda, es preferible no pronunciarla que pronunciarla muy fuerte y parezca una J. Siempre les cuento la historia de cuando estudiábamos en el Ulpan, cuando vinimos a Israel y aprendimos en forma formal el hebreo. La Morá nos decía que la maestra se dice a Morá. Entonces había gente que era de Rusia y los rusos H inicial, la H inicial la pronuncian como J. Entonces cuando uno llama al maestro le dice Amorá, Amorá. Entonces ellos decían Jamorá. ¿Qué quiere decir Jamorá? Jamorá quiere decir burra. Entonces, por supuesto, la Morá se reía y le explicó, pero no hubo forma. No hubo forma de hacerles aprender que tenían que decir Jamorá y no Jamorá. De todas maneras, también un abrazo un saludo muy afectuoso para Paulina, allí en Buenos Aires, que Hashem te dé larga vida y mucha salud y que siempre estés muy firme y muy con ese cariño y con esa alegría que nos mostraste cuando fuimos a Buenos Aires y que tenés cada vez que participas aquí. Entonces, como decía, la Torá habla de una vestimenta de Moshe y me estoy escribiendo, se me escapó por aquí. Una vestimenta de Moshe y 4 vestimentas de los sacerdotes y 8 vestimentas del sumo sacerdote, formando la palabra Ejad. Entonces esto muestra la unión. Y cuando decimos el Shema Israel, tenemos que pensar que Ejad significa Ejad, que es uno, que es Akadosh Baruj Hu, Het, que es que Él es Dios y reina en la tierra y en los 7 cielos, mandó 8, y 4 en los 4 confines del universo, en los 4 puntos cardinales. Y entonces, otra intención, de acuerdo con el Arizal, es que cuando uno dice Shema Israel, tiene que sentir que está dentro del santuario, encendiendo la menorá y haciendo el servicio del sacerdote, y así, como dice la Torá, y dice así la Perashá al final, que el pueblo de Israel se va a acordar de que Él es el Dios en la tierra que nos sacó de Egipto, y que nos hizo vivir aquí en el tabernáculo, y que Él es uno en los cielos, en la tierra, y que construyó el santuario para morar dentro de nosotros, del corazón de cada uno y uno de nosotros. Be'asuri Mikdash Be'shahanti Betoham. Como es el tema de la Perashá Tetzaveh, Tetzaveh es la gematria de Tetzaveh, 490, 495, no, es 501. Porque, Héctor, ¿por qué la Perashá es 481? ¿A qué se refiere? Taf es 400, Tzadik es 90, Bab es 6 y Hei es 5.
sería 501. Bueno, después si tenés tiempo explícame cómo salió el número 481. De todas maneras, hay algo más, hay algo también interesante que se ha explicado muchas veces y es el tema este de Beatá. ¿Por qué acá el juez dice Beatá y no como en otros lados donde dice, le nombra a Moshe? ¿Ustedes se acuerdan que cuando el pueblo de Israel pecó y hizo el becerro de oro, Dios dijo que baje? Bueno, habíamos recibido la Torá, y se subió, estuvo 40 días, y el último día el pueblo pensó que no iba a volver, que Moshe había muerto, entonces le dijo a Aarón que haga un becerro de oro. Entonces, acá Baruj dijo, voy a eliminar a todo el pueblo y voy a hacer un nuevo pueblo de ti. Entonces, Kadosh Baruj en su misericordia escuchó las palabras de Moshe, que le dijo, si vos vas a eliminar a este pueblo, Temajkeni ni a Sefer de ni Cifreja, borrame de tu libro. Entonces, por supuesto, Dios no lo borró del libro, pero sí lo borró de una perashá, que es esta perashá. Y se ve atate sabe. Porque la palabra del tzadik, aunque Akadosh Baruj Hu no la cumpla estrictamente, siempre de alguna manera tiene que ser, porque el tzadik siempre dice la verdad y no puede decir algo que sea mentira. Entonces, para justificar la justeza de Moshe, Akadosh Baruj Hu lo borró de esta perashá. Hay otros mefarshim que también dicen, el Ubelu, Dibrei, Elohim, Jaim, esto y lo otro, son todas palabras del rey viviente, del Dios viviente, significa que todas las explicaciones son verdaderas, y es que esta perashá está dedicada especialmente a los Kohanim. Moshe se anuló frente a ellos y dejó su vestidura de líder para ponerse al lado de ellos y investir, elevar a su hermano a un nivel superior. Dejó de lado su grandeza, mostrando su humildad, mostrando que es el más humilde de todos los hombres, y eso también está representado con lealtad. Lealtad te sabe y tú ordenas. De todas maneras, si ustedes prestan atención, no dice que tomen el aceite y que se lo lleven a Aarón, sino que el aceite se lo tenían que llevar a Moshe y Moshe se lo tenía que dar a Aarón. Eso significa que incluso aquellas cosas que tienen que ser hechas por otras personas, todo tiene que pasar por la mano de Moshe, todo tiene que pasar por el líder de la generación. Por eso cada vez que nosotros queremos hacer algo, le pedimos una braja al Rebe, y así también le pedimos a Kadosh Baruj Hu que él mande al Mashiach para que él sea el líder de la generación, que nos muestre el camino a Shem y que nos muestre el camino de la redención, que construya de vuelta el templo sagrado y traiga la paz y la armonía y la revelación de la divinidad a todos los pueblos, a todas las personas del mundo. Entonces, después que al final de la perashá habla acerca de la construcción del altar del incienso. El altar del incienso, como muchos de estos utensilios del santuario, estaban hechos de madera de acacia interior y forrados de oro. Así también estaba el pan, el Lechem Panim, en la mesa de los panes, y también la menorá, eran todos de oro. Pero el altar de oro, donde se hacía el incienso, tenía algo muy especial.
Vamos a leer aquí lo que dice la Torá y un poco de la explicación de Rashi. Vamos a ver. Dice así. Bekidashti et Oel Moed Bet Amizbeach Bet Aaron Bet Panav Akadesh Lejaen Li, y santificaré la tienda de reunión, el Oel Moed, Bet Amizbeach y el altar, y a Aarón y sus hijos los voy a santificar para que sean mis sacerdotes. Lejaen es un verbo general que se refiere a realizar alguna tarea especial. Acá significa que hagan la tarea para mí. Entonces, ¿cuál es la tarea para mí? Todo lo que tiene que ver con el servicio del templo. Por eso se llama Kohanim. La palabra sacerdotes es una palabra media que no tiene el verdadero significado de lo que está diciendo aquí. Acá lo que está diciendo es que Aarón y sus hijos solo van a estar al servicio mío, solo se van a dedicar a hacer el servicio del santuario. No van a dedicarse a la tarea del campo, ni a legislar, ni a reinar, simplemente todos los días hacer que el templo funcione. Haré que se sienta mi presencia entre los israelitas y seré un Dios para ellos. Veshahanti betoch bene Israel, ve'aiti laem lelokim. Shahanti es una palabra muy conocida. Sí, iban a la guerra, pero no a pelear. ¿Qué hacían los Kohanim cuando había una guerra? Tenían una tarea especial, los Kohanim, que tenían la guerra. Por supuesto, no él solo. Bueno, acá Paulina nos dice que iban a animar, exactamente. Iban con sus trompetas de plata y el arca no iba a la guerra, salvo en alguna cosa especial. Pero en general el arca estaba ahí adentro. Pero sí llevaban las trompetas y hacían sonar las trompetas para que el pueblo se anime, los soldados se animen y vayan a la guerra, sabiendo que estaba allá el que los estaba mandando. Y los Urim Betumim, que eran parte del efod, parte del delantal que se ponían, eran, aparte de las 12 piedras en el pectoral, había 2 piedras especiales, Abnei Shoam se llamaban, una piedra que se llama Shoam, que iba una a la izquierda y otra a la derecha, y una tenía los nombres de 6 de las tribus, y el otro 6 tribus más. Y entonces también era una forma de ver cuál era la voluntad de Dios, cuando se le preguntaba y se iluminaban las piedras. Pero como dice Paulina, los Kohanim no peleaban, simplemente estaban allí para hacer sonar sus trompetas y por un lado daban fuerza a los soldados y también amedrentaban a los otros. No era un shal, sino que era un delantal, como el delantal que usan las mujeres, así está explicado por Rashi mismo. Era como, tenía una tira que iba por acá arriba y bajaba y cubría la parte delantera y se ataba por atrás.
Muy bien. Entonces, Yahanti quiere decir moraré dentro de ellos. Y hay una palabra muy hermosa que estamos preparando parte de los videos que el Rab está haciendo estos días, que nosotros publicamos casi diariamente. Habla de la Shina. ¿Qué es la Shina? Es la presencia divina. Shina es Malhut de Atzilut. Es la parte de la luz infinita que se inviste en los mundos para que sean creados. Es aquella parte de la luz infinita que Dios envía, que es una con Él, es como que se enviara a Él mismo para morar en los mundos inferiores. Entonces, por un lado, esa presencia divina se inviste dentro del Clipot y baja a lo más bajo para hacer vivir incluso aquellas cosas que son contrarias a Dios. La negación de Dios también existe porque Dios le da permiso. Y eso significa que la Shekhinah está aquí, pero está en exilio. La presencia de Dios está aquí, pero todo el tiempo que no esté el templo y no venga la redención, y pedimos todo el tiempo Mashiach, Dios está como en exilio. Entonces, si nosotros sufrimos por nuestros problemas, por la forma en que Dios, en que la naturaleza nos trata y sufrimos por todas las aflicciones que tenemos, como estará Dios, que Él es infinito, entonces, y está metido dentro de estas limitaciones. Pero eso lo hace por propio deseo, por propia voluntad, para tomarnos a nosotros como el Padre que toma a su Hijo y lo limpia de toda su fetidez y lo deja pulcro y triste, ¿no? Si también a Baruj nos toma a nosotros y nos saca del exilio, y nosotros tenemos que elevar los brazos nada más y pedirle a Él, y Él hace todo. Entonces, a pesar de que nosotros no lo vemos, Dios está aquí. Y cuando el pueblo se fue al exilio, se ha visto que la presencia de Hashem también se fue al exilio con él. No fue como cuando Adán pecó, que la presencia divina se retiró hasta el séptimo cielo. Una vez que bajó y Moshe la trajo aquí y se invistió en la Torá, la presencia divina vive en todo aquel que estudia Torá, aquel que hace tefilá, Kadosh Baruj Hu, aquel que hace su servicio, incluso cuando no está el templo sagrado. Entonces, Beyahanti Betoham quiere decir que todo esto que hizo Akadosh Baruj Hu aquí fue hecho para mostrar que Él está dentro de nosotros, que Él nos sacó de Egipto y que Él es el creador y es el dueño de todo. Yo soy el amo de todo. Como está dicho, Veyadu ki ani Havai Elokeihem, asher hotzeti otchem me'eretz Mitzrayim, veshachni betoham, ani Havai Elokeihem. Así como termina la perashá esta semana y lo que vamos a leer este Shabbat. Ustedes todavía, la mayoría está durante todavía están durante el Zain Adar, que es el día justamente que nació Moshe, y fue el error que tuvo Amán cuando se puso contento porque en Adar cayó la suerte de que iba a destruir al pueblo de Israel. Sin embargo, no fue así. ¿Por qué? Porque Moshe Rabino no solo había muerto el 7 de Adar, sino que él nació el 7 de Adar. Y está dicho que Yom Nulatetó a Manzal Gober, el Manzal es la energía de la cabeza de los Hu envía para que cada una de las cosas viva. Cada uno tiene su Manzal, su Nozel, aquello que fluye, la energía que fluye de lo alto, para que cada cosa exista. Y esa fuerza de vida
tiene su fuerza máxima el día del nacimiento. Así que este Adar es el mes del nacimiento de Moisés, es cuando aumenta la fuerza del pueblo de Israel. Por eso si un judío tiene un juicio o alguna disputa que realizar con alguien que no es judío, el mejor mes es el mes de Adar, y eso lo vimos muchas veces. Y eso tiene que ver con Adar, que vamos a hablar. Yo quería decirle varias cosas, varias enseñanzas del Rebbe. Voy a decirles una sola. Y después voy a decir algunas palabras de Adar, porque Adar este año cae Motzei Shabbat. El próximo sábado de la noche empieza Purim, y cuando termina Purim tenemos que leer la Megilá. Entonces este Shabbat va a ser bastante movido. Vamos a leer la Megilá en la noche, después el domingo tenemos que dar Mishloach Manot. Entregamos 2 comidas por lo menos en un paquetito, comidas preparadas o algún alimento listo, frutas, verduras, bebidas, pan, algún pastel. Entregamos a alguien que consideramos nuestro amigo y también le damos Notla de Bionim, un regalo a los pobres, que también puede ser comida o puede ser dinero, para alegrar a las personas en este día de Purim. Entonces está el precepto de leer la Megilá el sábado a la noche y el sábado a la mañana, el domingo a la mañana o hasta la tarde. El segundo precepto es Mishloach Manot, dar Mishloach Manot a los amigos, alimentos, Matanot de Bionim, Tzedakah a los pobres, y el banquete de Purim, Seudat Purim. Y en esa ciudad hacemos un banquete y nos disfrazamos y cantamos, bebemos un poquito, no mucho, simplemente para estar alegres, no para emborracharse, no hay ninguna mitzvah de emborracharse, simplemente elevarse y que la alegría nos lleve a ese lugar tan elevado donde no sabemos si Mordejai es un tzadik o si Amán es un malvado, y no tenemos la diferencia entre uno y otro, y nos elevamos a ese lugar, la inocencia infinita de Dios, donde no hay maldad. Por eso hoy me preguntaban que es verdad que en la época del Mashiach, cuando venga la Geulá, el cerdo va a ser kasher. Cuando venga el Mashiach, no va a haber impureza, entonces no va a haber animales impuros. Lo que le contesté fue que, de acuerdo a lo que estamos viendo últimamente, el cerdo va a ser kasher, pero no sé si en la redención vamos a comer carne. Posiblemente se hagan korbanot, pero en la Torah está especificado qué tipo de korbanot van a hacer. Seguramente no se va a ofrender cerdo en el Mizbeach, porque no, en la Torah estaría dicho. Va a haber una Torah nueva, como dice el profeta, Torah Hadasham y Titetzel, una Torah nueva saldrá de mí. Pero eso no significa que se van a cambiar las leyes de la Torah, sino que se van a conocer en profundidad el motivo de esas leyes. Porque hay leyes como la de la vaca roja o de no comer carne con leche, que son preceptos que se cumplen, pero que no se sabe cuál es el motivo. Se cumple porque está escrito en la Torá, ni porque son más saludables, ni porque son perjudiciales, ni porque producen ninguna cosa, simplemente porque Dios lo ordenó y hay que hacerlo así. Cuando venga el Mashiach nos vamos a enterar del motivo profundo de esas cosas. Va a haber una revelación de la divinidad. Entonces, de acuerdo como dice Héctor Martínez, antes de que se pierda en el chat, el Tetzaveh se escribe Tav, Tzadik, Vav, Hei. Entonces, la Tzadik no es una Ain, sino que es una Tzadik. Y la Tzadik vale 90, así que 501. De todas maneras, buen intento. No hay que perder la confianza, hay que probar y así se aprende. Y así se llega a hacer grandes descubrimientos y grandes cosas. Entonces,
el banquete donde se invita a la gente. Entonces el domingo que viene posiblemente, no sé si vamos a llegar a las 10 de la noche de Israel para hacer la clase de hoy. Vamos a ver cómo lo programamos, porque muchos de ustedes también van a estar en el banquete de Purim. Pero vamos a tratar de darle la clase y después cada uno la ve grabado como pueda. O si quieren escucharla en el medio del banquete, yo puedo participar con mucho gusto. Dice el Rebe sobre el verso Vaikhu eleja shemen zait zah katit lamaor. Como está escrito aquí, y tú ordena al pueblo de Israel que tomen para ti aceite puro, prensado, para la luminaria, para iluminar, para encender la vela perpetua. Dicen los sabios que hay 3 clases de aceite, ¿sí? Como hablamos al principio. Está el aceite que sale de la primera gotita, apenas prensada la aceituna, que es el más puro, en frío por supuesto. Después está el aceite que sale de prensar todas las aceitunas, que ya hacen un poco más de la carne de la aceituna, más impurezas. Está el aceite que sale cuando se tritura toda la aceituna para sacar el resto del aceite. El primero, que es de la mejor calidad, es el que se usa para iluminar. Shemen zait zah katit lamaor. Por otro lado, hay 3 lugares del árbol que tienen distinta calidad de la aceituna. Por un lado está la aceituna que crece en la copa del árbol, como dice Rashi, esa aceituna es la que hay que tomar, la que está arriba porque es la que le da el sol, la que madura más, la que está más llena de aceite y está más pura, y sale la gotita, apenas se pincha la aceituna y ya sale la gota de aceite. Después en el medio del árbol está la aceituna de segunda calidad y abajo de todo la de tercera calidad. La aceituna que se usa para la menorá es la de primera calidad, se llama el shemen arishon, el primer aceite. Como está dicho muchas veces, dice el Rebe, esto funciona en todos los asuntos de la Torá, en especial en el tema del santuario y del templo sagrado, que respecto a ellos, los sabios explican el verso Beyahanti Betoham, y moraré dentro de ellos. Dicen, moraré dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel. Porque dicen, me van a hacer un santuario y moraré dentro de él, tendría que decir. No, dice, moraré dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel. Y esto representa el trabajo, el esfuerzo, el servicio espiritual de cada una de las personas. Entonces, explica el Rebe que hay que entender algo muy interesante de la Torá. En la Torá hay 3 niveles. Está el nivel de agua, está el nivel de vino y está el nivel de aceite. La parte revelada es lo que se llama la parte del agua de la Torá. La parte oculta, los secretos de la Torá, es la parte que se llama Yain. Cuando entra el Yain, salen los secretos, el vino. Cuando entra el vino, salen los secretos, como hablamos tantas veces. La parte oculta de la Torá. Y está lo que se llama Razín de Razín, la parte más oculta y secreta de la Torá, los secretos de los secretos, que es lo que se llama el shemen de la Torá, el aceite de la Torá. Y así vemos como el aceite flota por encima del vino. Es decir, que el aceite está en un nivel superior al vino.
Entonces el aceite está representando algo que está por encima, más elevado todavía que los secretos de la Torah, más elevado que la Kabbalah. Y así como esto es una división en general de los tres aspectos de la Torah, también un aspecto particular. También dentro del aceite mismo hay tres niveles. Está lo que se llama el agua de la Torah, el agua del aceite, el vino del aceite y el aceite del aceite. Y acá vemos también, entonces, como hay 9 niveles. Cada nivel tiene los 3 niveles incluidos, como explica Larisa. Entonces, tenemos que la parte revelada es la Torah, revelada es el agua, la parte revelada, la parte oculta que es la Kabbalah es el vino, los secretos de los secretos es el Hasidut, es el aceite. Entonces vemos que dentro del Hasidut, dentro del aceite también hay 3 niveles. Está dentro de lo que se llama el interior de la Torah, que es el aceite, el nivel de aceite de la Torah. Y dentro de ese aceite de la Torah están todos los 3 niveles también. Como dijo el Admor anterior, el Rebbe Yosef Yitzhak, que dentro de la Torah, dentro del Hasidut, está también el Musar, la parte de la enseñanza ética, que es la parte revelada. Y también está la parte de la Kabbalah, Chokhmat HaKirah. Pero, ¿cómo está el Musar y la Kabbalah dentro del Hasidut? Están de acuerdo con la enseñanza del Hasidut, están de acuerdo con el estilo del Hasidut. Por eso ustedes vieron que la Kabbalah que nosotros enseñamos no es la misma Kabbalah de Larisa, pero está explicada y elevada a un nivel del aceite, el nivel de los secretos de los secretos. Porque es como vemos en la naturaleza. En la naturaleza vemos cosas, vemos todas las cosas como son en general, y vemos al ser humano. Pero sabemos que dentro de la naturaleza eh, hay cosas ocultas. Pero dentro de las cosas ocultas hay secretos que no se pueden descubrir solamente investigando, como es la Kabbalah, sino que hay que entrar profundamente en el alma de la persona. Solamente la parte más profunda del alma de la persona puede descubrir los secretos más profundos de la naturaleza, de la creación de Dios. Entonces, la ciencia puede descubrir cosas muy profundas dentro de la naturaleza y la Kabbalah puede descubrir muchas cosas muy profundas dentro del ser humano. Pero la forma en llegar a la chispa interior, a la parte más profunda del alma de la persona y de la esencia del ser, que es ese nivel de yejidá, que es uno con Dios en lo alto, para eso hace falta el shemen del shemen, hace falta el hasidut. Y hay un ejemplo de la naturaleza de estos 3 líquidos. Cuando uno tira agua o vino arriba de algo, de una madera o de un cartón, de cualquier lugar, el agua y el vino se mantienen más o menos en el lugar donde fueron arrojados y se absorben superficialmente. Pero el aceite tiene la característica de desparramarse y cubrir toda la superficie y penetrar profundamente dentro de cada una de las cosas. Así en la halajá, por ejemplo, si tenemos un trozo de carne que es seco, sin grasa, y cae en otro, se toca a otro
otro pedazo de carne que tiene grasa, y ese pedazo de carne con grasa es taref, entonces eso impurifica más ese otro pedazo de carne que si ese pedazo de carne tuviera nada más que líquido, porque la grasa mefapea, penetra y se impregna más que todos los demás otros líquidos. Y así, eso lo saben muy bien las amas de casa cuando quieren limpiar aceite de la ropa, la diferencia que hay con las cosas aceitosas del agua y del vino. Entonces así también sucede espiritualmente. Cuando la persona estudia la parte revelada de la Torah solamente, a pesar de que él sabe la Torah, y es una persona que tiene Torah, él todavía es una persona que sabe Torah. Son dos cosas separadas. Estoy yo y está la Torah que yo sé. Tengo cosas que yo sé en la mente y que lo tengo porque yo lo estudié, y para enseñarlo yo tengo que usar mi cabeza, tengo que acordarme de aquello que estudié. Pero cuando se estudia a través de Hasidut, el Hasidut penetra tan profundo que la Torah se hace uno con la persona. No son él y la Torah, sino que es él y la Torah una sola cosa, tal como las piedras de los 10 mandamientos, que Dios tomó la piedra y grabó dentro de la piedra, y no era la letra y el pergamino como es cuando escribimos la Torah, sino que la letra y la piedra eran toda una sola cosa. Así es lo que sucede cuando se estudia Hasidut, y la enseñanza de Hasidut penetra profundamente dentro de uno. Y de esta calidad de aceite era la que se requería para encender la menorá. Entonces explica el Rebbe, la diferencia que hay entre el Hasidut, lo que se llama Minuta Torah en general, y la parte revelada de la Torah, es que la Torah revelada está investida en la mente de la persona, y por lo tanto eso da lugar a la existencia del ego, da lugar a la existencia de una persona que sabe Torah. Entonces la persona se puede llegar a vanagloriar de esa Torah que sabe. Y como decimos recién, no es una con él, sino que yo me enorgullezco de esa posesión que tengo. Pero, ¿por qué? Porque la Torah revelada se ocupa de las cosas de la naturaleza, las cosas de la realidad. Entonces, de la realidad estoy yo a través de la Torah me tengo que ocupar de esas cosas reveladas. En cambio, el interior de la Torah de Hasidut se ocupa de cosas espirituales. No es idolatría, al contrario, no es idolatría. Aquel sabio que se ocupa de las cosas de la Torá con intención de servir a Dios, por supuesto que no está haciendo idolatría, al contrario. Para aprender Hasidut hay que aprender Torá. El que no sabe la Torá revelada tampoco puede saber Hasidut. Aquel que no sabe Torá revelada tampoco sabe Hasidut, pero sí se puede saber Torá revelada sin saber Hasidut, sin saber el interior del interior de la Torah. Entonces, es un mérito muy grande estudiar Torah, pero estudiar Hasidut, que se ocupa de la parte profunda de cuál es el sentido interior, el sentido, cuál es la intención que tiene Dios
para que exista esa y cuál es la intención interior de Dios para la creación, entonces cuando la persona se une con la Torah de esa manera, no hay lugar para el ego. El ego está del otro lado. Esa es la importancia del Hasidut. Que el Hasidut hace que el ego de la persona se vaya anulando, porque no se está ocupando de una sabiduría, no se está ocupando de conocer lo que hay alrededor, sino que se está ocupando de conocer a Dios. Y si no quiere conocer a Dios, tiene que anularse completamente. Y el conocimiento mismo de Dios, las revelaciones que hacen los Rebbeim, lo que hace el Baal Shem Tov en adelante, toda la parte interior de la Torah, de Hasidut, hace que el estudio mismo de todo eso hace que la persona se anule. Y así también hay diferencia dentro del Hasidut mismo, que tiene esos 3 niveles de agua, vino y aceite. ¿Cuál es la diferencia entre el agua del aceite, el vino del aceite y el aceite del aceite? La Torá fue dada de tal manera que también pueda ser captada con la mente. Y todo aquello que se puede captar con la mente es algo que está a nivel del agua y del vino. Por eso la Kabbalah se puede comprender perfectamente con las Sefirot son los elementos que Akadosh Baruj Hu utilizó para crear, están las letras, cada letra tiene un poder, hay un nombre de Dios, yo digo este nombre, corresponde a esta Sefirá, tiene este poder, tiene este ángel, corresponde a cada parte del cuerpo, todo está perfecto, pero todo eso es un conocimiento que cualquier persona puede captarlo con su mente. Los verdaderos cabalistas que captaban las cosas en profundidad y en base a eso descubrían todo esto, y de lo cual derivó el Hasidut, no solamente veían esa parte, sino que veían la parte interior de la existencia, de la realidad que creó Dios. Pero después vino el Baal Shem Tov y llevó todo eso al alma humana, a la psiquis de la persona. Y eso es lo que está por encima de toda la creación. El ser humano está por encima de toda la creación. Y aquello que lo puede enorgullecer es su intelecto. Por eso nosotros llevamos la kippah en la cabeza, para tener constantemente una señal de que está Dios por encima nuestro y que está ignorando la presencia divina dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro intelecto. Por eso tratamos de llevarla sin ninguna hebillita, sin nada que lo agarre, porque si yo pongo algo que agarre la kippah, entonces ya me estoy desentendiendo un poco de ese asunto también. ¿No es cierto? Es como decir, bueno, yo sé que está la Torá, sé que está Dios, pero ahora estoy ocupado en estas cosas y entonces puede ser que se me caiga. Tengo temor a Dios, tengo temor de que se me caiga esto. Pero no estoy constantemente ocupándome de que eso no suceda, sino que lo dejo en manos de otras fuerzas de naturaleza o de alguna otra cosa. Eso sería un ejemplo de por qué no llevamos una hebillita y usamos una kippah grande simplemente para que no se caiga, para que esté bien agarrada la cabeza. Entonces, todo lo que entra en la mente es agua en la parte revelada y en la parte oculta, pero que se puede entender. Es la Kabbalah. Puede ser muy complicado, puede ser que solamente es muy elevada, puede entenderlo, pero todavía está dentro de la mente. Pero hay una parte de la Torah que no solamente se entiende con la mente, sino como dice Shlomo Amelech, que le pidió a Dios un corazón sabio. Hay cosas que tienen que ver con el corazón, porque con el corazón está por un lado el alma animal, aquello que nos impide, pero justamente cuando uno detecta
un tesoro cuando ve que hay una caja fuerte, cuando ve que hay guardias, cuando ve que hay una estructura montada con soldados y bien escudado. Entonces, por un lado es una forma de protegerlo, pero por otro lado es una señal de que ahí hay algo. Y en el corazón justamente está el alma animal, está la fuerza que genera el alejamiento de Dios. Es la clipá y la idolatría, todos los pecados provienen de los deseos del corazón, que manejan el cerebro. Pero cuando el cerebro maneja el corazón, sirve para sacar esa clipá y revelar algo que hay algo adentro muy profundo. Por eso Hasidut, la línea principal del Hasidut, la línea principal del Baal Shem Tov se llama Chabad, Jochma, Binah y Da'at, que son los atributos de la mente. Pero Jochma, Binah y Da'at es una forma, es un instrumento para revelar aquello que está ahí adentro. No es el objetivo. El objetivo no es ser sabio con la mente, sino es tener un corazón sabio, que ese conocimiento de la Torá penetre profundamente dentro de nuestras emociones, dentro de nuestro ser, y llegue hasta ese lugar donde está la chispa sagrada de divinidad, que es parte de Dios en lo alto, y que es donde mora verdaderamente el alma, el nivel más elevado del alma. Y ahí solamente puede llegar el aceite del aceite de la Torá. Ahí solamente puede llegar aquello que todo lo penetra y que atraviesa todos los escudos y rompe todas las barreras. Y ese es el Hasidut. Y por eso, a veces que el Baal Shem Tov descubrió que hay dos tipos de personas. Está el sabio y está la persona simple. La persona simple tiene un nivel de entrega a Dios mucho más elevado que un sabio común, que aquel que es inteligente y estudia Torah, pero solamente se ocupa de la parte intelectual. Porque la persona simple, cuando sirve a Dios, le sirve en forma sin interés, porque no conoce, no sabe. Entonces sirve a Dios en forma desde lo profundo de su corazón. Pero de todas maneras, si no sirve a Dios en forma simple, no sabe todos los secretos que hay en la Torá y no sabe todos los preceptos que tiene que cumplir y cómo tienen que ser hechos. Entonces la forma más elevada es la unión de los dos. Tener el conocimiento en la mente, pero que eso penetre en lo más profundo del corazón. Y eso solamente a través del Hasidut. Por eso este aceite que enciende la menorá representa a la Torá, a lo más profundo de la Torá, el Hasidut, que hace que cada uno de nosotros seamos una llama que sirve para encender al otro, y que tengamos el corazón no simplemente para transmitirnos nuestro conocimiento, no transmitirlo de tal manera que el otro a su vez se transforme en un transmisor de ese conocimiento. Por eso le pedimos a todos ustedes que difundan todo esto que está aquí de la forma más fehaciente posible, sin inventar nada, agregando, siendo creativos, y cuando uno más sabe, más creativo es. Pero todo esto que sea para poder ser transmitido, para desparramar todo esto como el aceite que impregne toda la realidad, y que sea como dice el Baal Shem Tov, que le preguntó al Mashiach cuándo vas a venir, cuando se expandan, cuando se desparramen tus manantiales afuera. O sea que ese manantial vaya afuera y haga otro manantial y todo el mundo se transforme en un manantial, que es una revelación de las aguas interiores de la Torá. Las aguas que representan la sabiduría de Dios
la luz infinita de Dios que está escondida dentro de la naturaleza, dentro de la naturaleza que de Gematria Elohim. Y eso representa el Shemen Zait Katit Lamaor. O sea, la autoanulación, o sea, hay que prensar la aceituna para que salga el aceite y a veces pincharla, pero ese prensado hace que salga de adentro de ese aceite puro, que es el interior de la Torá, y que viene especialmente después del servicio de la plegaria. Cuando uno reza a Hashem, después de haber estudiado Hasidut, por eso hay algo muy interesante, y es que de acuerdo con la halajá, en realidad hay que hacer tefilá apenas uno se levanta, y no hay que comer, solamente a lo mejor un poco de agua o un poco de café. Sin embargo, el Rebbe nos enseñó que teníamos que comer algo antes de hacer tefilá, porque por un lado, la parte revelada es que uno tiene que hacer tefilá para servir a Dios, y no servir a Dios para apurarnos para ir a comer. Pero por otro lado, hay que servir a Dios con alegría, con fuerza. Entonces, si uno come antes de la tefilá, entonces ya no está tan preocupado por apurarse y también lo hace con fuerza. Pero ¿qué es lo que nosotros comemos antes de la tefilá? Comemos Hasidut. Estudiamos Hasidut y por eso no hacemos tefilá tan rápido y a veces hacemos un poco más tarde que los demás, porque estudiamos y nos llenamos de ese aceite para que esa tefilá sea verdaderamente una plegaria a Dios, sea de la palabra tafel quiere decir anularse a Dios, eso es la plegaria, derramar nuestro corazón a Dios. Entonces, Bezrat Hashem, espero que el mensaje haya llegado al corazón de todos ustedes. Hay una forma muy importante de ayudar a que el mundo se revele el Mashiach, y es a través de la Tzedakah. La Tzedakah, que es hacer buenas acciones y donar parte del tiempo que uno tiene y parte del dinero que uno tiene, o ambas cosas, como hacen muchos de los que están aquí en este momento, que nos ayudan tanto, o ayudan, mejor dicho, al Hasidut, y encima al Rebbe, a cada la Torá, con su dinero y con su tiempo, que dedican a difundirla. Y ustedes saben que hay una mitzvah que se llama Hatzita Shekel, que es dar media moneda de oro, que se daba justamente el 1 de Nisan, que es dinero que cada uno daba una moneda, y entonces en base a eso se hacía el censo. Cada uno era contado dentro del pueblo de Israel. Entonces por eso les invitamos a ustedes que donen Mahatzita Shekel, y esa es una forma de decir: yo estoy presente aquí, yo soy uno más de los servidores de Dios para hacer el templo y que Dios pueda morar dentro de cada uno de nosotros. Y ese Mahatzita Shekel servía también para comprar las ofrendas, los animales para la ofrenda en el Beit HaMikdash. Nuestra ofrenda hoy en el Beit HaMikdash es justamente dedicar nuestro tiempo y nuestras posesiones a Dios, para que Dios more dentro de nosotros. Y por eso tenemos que abrir el corazón. Y no hay nada más fuerte para recibir la revelación de Dios, para recibir ese aceite que Dios nos manda, esa luz infinita. No hay un recipiente mejor que un corazón roto, un corazón que se quiebra frente al dolor del otro, o que está quebrado porque Dios
lo quebró, y entonces ese corazón abierto da acá. Así que los invitamos a dar su Mahatzita Shekel. Este año el ayuno de Esther, ese es otro precepto que dijeron los sabios, que durante todo, antes de Purim se hace el ayuno. Como este año cae el día anterior a Purim, el Shabbat, entonces el ayuno se hace el jueves. Y el jueves, cuando vamos al Bet Knesset, damos el Mahatzita Shekel. Cuando está el templo, el primero de Adar, empiezan a avisar a todo el mundo que preparen este dinero para dar el primero de Nisan, pero en esta época se acostumbra a dar el día del ayuno de Esther y se va al Bet Knesset, y que ahí se pone y se dona para las instituciones y para la gente que necesita. Así que los invitamos a donar todo lo que ustedes puedan y enviar por los canales que ponemos a su disposición, y entonces así cada uno y uno va a estar contado dentro del pueblo de Israel. Y cada uno ponga para sus amigos, por tu familia, y también puede, en base a este conocimiento, pedir a otras personas. Graciela pone una carita y me hizo acordar que ella, al igual que otros que están aquí, hoy pusieron su donación. Entonces, Graciela y todos los que pusieron también estos días del mes de Adar, eso que ustedes pusieron está dedicado justamente al Mahatzita Shekel, y son contados dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel, ya sea los que estamos aquí, como las almas que en este momento están con la cabeza de en el Gan Eden, y que Besat Hashem va a venir el Mashiach y todos se van a levantar, pero aquí subarán mucho Afar, y enseguida todos se van a despertar, los que están durmiendo en el polvo, y vamos a estar todos juntos con la alegría verdadera del Purim verdadero, con Mashiach Tzidkeinu, en el Bet HaMikdash, pronto en nuestros días. Amén, ve amén. Estamos en contacto durante la semana, tenemos más clases, y prepárense para venir al seminario.